¿Cómo están? Bienvenidos. Ante todo, lo primero que tengo que decir es feliz miércoles de soltería. Súper contenta de que, bueno, al menos he estado teniendo tiempo para hacer estos lives que me parecen súper importantes. Me puse la luz de una manera distinta, pero creo que me está molestando un poco, así que aquí no me molesta tanto. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de no sé si todos pudieron ver mis historias. Me da la impresión de que mis posts, nada que ver. Instagram no está mostrando mis posts, y sé que le pasa a mucha gente, o sea, no me lo tomo personal Instagram, pero mis historias estoy notando como que no tanto. Entonces quizá muchos de ustedes no vieron el post que puse hoy. Era un post en inglés, ahorita se los voy a poner acá y lo voy a traducir. Y se me ocurrió que hoy, para hablar de nuestra conversación de miércoles de soltería, retáramos estas ideas, que además vienen como de un pastor súper popular, que tiene un movimiento súper popular en Estados Unidos. Yo normalmente no tengo ningún interés en volverlo personal, porque no tiene que ser personal las discusiones sobre ideas y sobre la verdad. Pero sí, yo conocía más o menos su plataforma. Él se llama Dale Partridge, me imagino que Partridge, no sé cómo se pronuncia. Y tiene una plataforma que se llama relearn.org. Y yo había visto su contenido, no lo sigo, tanto, o sea, ni a él a nivel personal ni el contenido. Tiene cosas interesantes, habla como mucho de lo que está pasando en esta cultura, pero sí noto que, de nuevo, espero que esto no suene ofensivo, porque no tiene por qué serlo, pero sí noto que tiene una mentalidad como muy estadounidense, que tiene como una cosmovisión muy estadounidense, que a veces es como un poquito demasiado centrada en Estados Unidos, ¿no? Y como si el mundo fuera Estados Unidos, primero. Y segundo, sí, tiene unas ideas con las que definitivamente no estoy de acuerdo, otras con las que sí. Pero creo que en su... bueno, esto es como lo que más puedo mencionar a nivel personal, y no es personal realmente, y está basado un poquito más en una impresión porque no lo he leído, así que quiero aclarar eso. Me parece que en su búsqueda y en su interés como por exaltar valores bíblicos y en rescatar la visión de la familia, visión bíblica de familia, el diseño bíblico de familia, cae en vez de exaltar a Cristo, exaltar esas instituciones o exaltar esas ideas, porque siente, de nuevo, esto es mi análisis, yo no quiero afirmarlo como un hecho, ¿no? Pero de todos sus posts, eso es lo que me quedo, ¿no? Como que siente que obviamente todos estos valores van en retroceso y todo lo que se hace va en detrimento de estos valores, entonces él busca exaltarlos. Entonces creo que tiene un libro que me parecería interesantísimo leerlo, y me gustaría leerlo, que se llama como la hombría de Cristo, o la masculinidad, no, pero eso no es masculinidad, es manliness, es la hombría de Cristo. No sé si el libro me gustaría o no, pero quisiera leerlo. Y veo que habla de muchos temas, todo el tema de identidad de género, todo el tema de la identidad como mujeres, como hombres, todo este tema de valores que está siendo atacado como por toda el corriente de pensamiento progresista. Y hasta cierto punto a mí eso me parece bien, y me parece que la iglesia tiene un papel en esa lucha. El problema sucede cuando tomamos esas luchas y terminamos defendiendo más, de nuevo, como decía, esas instituciones, esos valores, que el evangelio. Ahí hay un problema, y yo no puedo estar más de acuerdo con todos esos valores porque son los valores bíblicos, pero no podemos caer entonces en la sobreexaltación de una figura bíblica que es completamente pasajera y que es completamente terrenal, aunque sea sagrada y aunque sea hermosa, que es el matrimonio. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió que voy a hacer, y entonces les voy a poner ahorita acá, vamos a ver si lo puedo hacer porque yo nunca he podido hacer esto. Voy a ponerles como las frases, se las voy a traducir, y en el live de hoy, que no les voy a prometer que va a ser corto, o sea, quiero hacerlo corto, pero cada vez que prometo eso, termina siendo más largo todavía el live, entonces no les voy a prometer nada. Entonces vamos a ver qué sale de aquí. Sí, se va a guardar el en vivo. Gracias por estar acá a todos, gracias por unirse. Yo siempre lo guardo y lo publico en YouTube, entonces van a tener para rato si no les alcanza a ver. Ok, voy a intentar poner la foto, muchachos. Ok. Ay, Dios mío, me da un poco de nervios porque dice que tapping a photo will show it right away. Y está que sí, mi foto con mi bebé.
que se llama amamantando a mi bebé que le mando a mi mamá. Ok, esta es. Súper. Ahorita no sé cómo hago para quitarla, pero lo vamos a dejar. Ok. Entonces, esto es lo que dice, los que saben inglés saben lo que dice, pero vamos a traducirlo. Dice, iglesia, paren de decirle a la gente que la soltería es un regalo. La soltería no es un regalo o don. La abstinencia es el don, lo cual tengo como una diferencia allí importante porque creo que todo esto viene de cómo entiende él el don de abstinencia, ¿no? La soltería, cuando deseas casarte, es trágica. Es una vida llena de tentación y soledad. Tenemos que ayudar y orar por los solteros que quieren casarse y orar para que encuentren un cónyuge, para que encuentren esposo o esposa. Entonces lo que se me ocurrió que puedo hacer es ir poquito a poco con frase por frase, pero voy a empezar por darles como mi visión global de por qué estoy muy en desacuerdo creo que con cada afirmación de que hizo. Creo que no estoy de acuerdo ni con una partecita. Creo que la única parte con la que podría estar de acuerdo, pero no es un hecho, sino es como, el objetivo es que sí, la soltería puede ser trágica si la vivimos mal. Sí puede ser trágica, claro que sí. Cuando tú vives una vida anhelando algo que no tienes y tú basas tu felicidad en eso que quieres tener y no tienes, claro que puede ser trágica, obvio. Si tu sueño de tu vida, si tu idea de realización, de propósito es casarte y no te has casado y pasa el tiempo y sigues sin casarte, pues realmente, claro, o sea, puede llegar a ser trágico. Y por eso es tan importante cambiar la perspectiva. Porque no tiene que ser trágica la soltería. El problema es que la decidimos vivir trágicamente porque nuestros ojos no están puestos en quien tiene que ser nuestra fuente de plenitud, de gozo, de compañía, porque aquí él habla de tentación y soledad, como si la soltería fuese igual a estar solo. Y aquí yo creo que le veo muchos errores teológicos a lo que está diciendo. Quizá el debate donde yo entiendo que puede haber más confusión es el tema como soltería versus abstinencia. El tema es que creo que es un error separarlos. Creo que es un error separarlos porque asumimos que entonces el soltero puede tener que no abstenerse y eso es un error. Pero en fin, creo que visto como de manera general me produce mucho desacuerdo porque parte de varias premisas equivocadas, contrarias al evangelio y sin temor a hacer una afirmación demasiado fuerte. Yo no puedo decir, esta persona tiene esto en su corazón, pero me parecería por esta afirmación como tan categórica que se trata de una visión que exalta, que sobreexalta y por ende idolatra el matrimonio. Como si la vida de una persona solo pudiese ser moldeada por el matrimonio, solo pudiera tener propósito debido a que te casaste, si tu satisfacción solo pudiera ser casándote, y entonces si tienes y fíjense, saquémoslo de la soltería, pero si tú tienes, lo que está diciendo él es que si tú tienes un anhelo que no se cumple, eso es una tragedia, eso es lo que está diciendo. Yo quisiera que abriéramos la Biblia y viéramos cuántas personas de la Biblia tuvieron anhelos que no se cumplieron y la Biblia no nos recuenta su vida como tragedias. La Biblia nos recuenta sus vidas como útiles para los propósitos de Dios. Nos recuenta su vida como, que es lo que nos dice todo el Evangelio realmente, como que todas las cosas las estimamos como basura cuando las ponemos frente al tesoro de tener a Cristo. Entonces, si yo digo que la vida que Jesús me dio, una vida que estaba en la oscuridad, que pertenecía a la muerte, a las tinieblas, eso es una vida realmente trágica, una vida donde no se gozaba de la salvación. Si yo digo que una vida por la cual Jesús murió es trágica porque no me voy a casar, yo tengo un gran problema teológico aquí.
pero realmente grave. Porque entonces esto se puede aplicar a, entonces la mujer que quiere tener un bebé y no lo tiene, es trágico. Es decir, es triste, es difícil, hay momentos, yo les he hablado, si no lo han visto, por favor váyanse a mi canal de YouTube, tengo 50 y pico videos sobre soltería y hay uno que se llama Lo difícil de la soltería. Claro que tiene cosas difíciles de la soltería, ¿cómo no? Si toda la vida tiene cosas difíciles, el matrimonio tiene cosas difíciles, muchachos, la maternidad tiene cosas difíciles, el ministerio tiene cosas difíciles. Entonces no se trata de que un anhelo, entonces a una vida llena de tentación, muchachos, hay gente que vive todo su matrimonio lleno de tentación, porque la tentación es una constante en todas las etapas de la vida. ¿Qué tal un viudo? ¿Qué tal un viudo? Ah, no, pero entonces mi vida es trágica porque yo soy tentado. Somos tentados siempre y por eso la oración de Jesús al Padre, como nos enseñó a orar, es líbranos de la tentación, no nos dejes caer en esta tentación, porque esa es una constante de la vida. Entonces, bueno, me estoy yendo como a las especificidades, pero decir esto pareciera que es no conocer la Biblia. Y pues, no, de nuevo, no me voy a meter con el conocimiento que este señor tenga la Biblia, porque capaz es mucho más amplio que el mío, pero aquí está equivocado. Y esto se puede ver claramente. Y yo hay que seguir en lo global, me estaba yendo a específicos, pero miren, yo no soy experta, ¿ok? Sin embargo, le he dedicado muchas, pero muchas horas de mi vida a estudiar el tema de la soltería, no desde lo que yo pienso. Yo les hablo mucho sobre mi experiencia, pero yo no lo he estudiado desde mi experiencia. Yo no les cuento aquí lo que yo viví, digamos, como base de la verdad que creemos. Porque eso sería como, no, entonces eso es cuando la gente te dice, por ejemplo, bueno, es que a mí me pasó así, entonces a ti te va a pasar de esa manera. No, eso no es así. Ahorita vuelvo a hacer la traducción, chicos, y no se preocupen porque vamos a ir frase por frase. Entonces, si llegaron y no hice la traducción, no se preocupen, yo voy a ir traduciendo oración por oración, tranquilos. Pero yo no les enseño esto desde mi experiencia, les cuento de mi experiencia y cómo la verdad y los principios de Dios se aplican a la experiencia que yo tuve. Pero la experiencia de cada quien es distinto, pero la verdad es una y lo que dice la Biblia es una sola cosa. Y he dedicado, muchachos, ya tengo años dedicada a estudiar el tema de la soltería. Es más, ustedes saben, ¿no? Conocí a mi esposo, me casé, tuve un hijo y sigo dedicada a estudiar la soltería. Y el tiempo de mi vida, cuando hice un estudio más pormenorizado, más detallado, más intenso acerca de la visión bíblica de la soltería, fue este año, porque me dediqué a escribir el libro de soltería, que si Dios quiere va a salir el año que viene. Y de verdad, cuando salga, les pido que lo compren por su bien, porque de verdad es un libro que yo creo que es un libro del Señor, es un libro que Dios me llevó a escribir y todo lo que tiene está realmente enfocado en lo que dice la Biblia, no en lo que opinamos, no lo que un pastor dice, no muchachos, es que si no se casan se van a quemar, cásense para no quemarse, o que dice, por favor salvemos a los solteros de esta maldición, de esta tragedia de la soltería. Eso no es bíblico. Y si yo me encuentro con una persona que tiene este tipo de argumentos, me encantaría hacer un debate y me gustaría que me mostrara soporte bíblico, fundamento bíblico, no su opinión, y no su opinión en contra del progresismo y en contra de los valores que entonces hay que casarse y hay que fomentar el matrimonio porque la familia está siendo amenazada. Esa no es la razón para casarse. La razón para casarse es glorificar al Señor. La razón para casarse es darle la gloria a Jesús, es ser ese reflejo del amor y fidelidad de Cristo por su iglesia aquí en la tierra. Entonces, que eso puede, por supuesto, tener un impacto en nuestra cultura de hoy, 100%, claro que sí. Esperamos que eso sea, pero no es porque somos lo máximo y nos casamos, es porque la luz de Cristo brilla a través de nosotros y nuestros matrimonios, nuestras familias tienen que ser un testimonio de eso, pero no porque el matrimonio en sí mismo es lo que te permite gozar de esa plenitud. Eso es un gran error, y un gran error, yo no diría que solo teológico, sino pastoral. O sea, un pastor que te diga eso, ¿cómo te hace sentir? Y perdón que lo diga, pero es realmente preocupante que los pastores estén enseñando eso. ¿Y por qué se los digo? Porque mi pastor no era así, pero yo vi muchos pastores así, y cuando yo escuchaba esas prédicas, porque me interesaba, ponía la soltería en mi internet o iba, salía tan desanimada porque se me estaba diciendo que mi vida no estaba
bien si yo no estaba casada. Se me estaba diciendo, yo en ese momento no lo entendía, pero se me estaba diciendo que mi vida estaba como en un estado de suspensión. O sea, algo así como si el sacrificio de Cristo para darme una vida plena a mí, para que yo gozara de vida eterna a partir de hoy, no hubiese sido suficiente por mí. El hecho de que Él me llamó, me escogió, lo cual es un privilegio inconmensurable, no es suficiente para yo estar bien. ¿Por qué? Porque me tengo que casar. Entonces, lo que les decía como por los que van llegando y no habían escuchado, más allá de entrar en el debate, hola Ale, ¿cómo estás? Más allá de entrar en el debate de si las ideas, etcétera, o sea, podemos debatir ideas para siempre, pero hablemos sobre lo que dice la Biblia, hablemos sobre lo que el fundamento bíblico nos establece, porque lo único que sale en la Biblia acerca de la soltería no es 1 Corintios 7:7. Lo único que sale en la Biblia acerca de yugo desigual no es, no una dice en yugo desigual, o sea, hay todo un fundamento que concuerda y hace que estos principios sean tremendamente coherentes en la Biblia. Hay cosas en la Biblia que yo encuentro súper difíciles y probablemente no les hablo de eso porque no sé cómo. Todavía no me he preparado para poder sostener eso y para poder hablarles de eso. Por ejemplo, me preguntan un montón el tema del divorcio. Yo tengo mi opinión, he visto lo que dice la Biblia, pero no estoy lista para compartirles eso. No he estudiado suficiente de eso para decírselo. Mientras que cuando yo me acerco al tema de la soltería, que es lo que he hecho los últimos 7 años de mi vida, en la Biblia, oigan, yo me encuentro una verdad muy clara. Y como les decía, o sea, con el libro a mí me tocó escarbar y decir, ya va, vamos a estar seguras que yo no estoy viendo la Biblia a través de mi opinión. Y la verdad no, chicos. Y luego consulté un montón de autores. El live pasado les dejé unos recursos súper interesantes. Les recomendé el libro de Sam Allberry que se llama 7 mitos sobre la soltería. Y les recomendé el que me parece el mejor libro sobre soltería que haya escrito. Que es Redeeming Singleness de Barry Danielak. Ese no existe en español. Ojalá alguien lo tradujera. Se tardaría como 8000 años porque el libro es súper complejo, pero qué buen libro. Y yo tengo muchas referencias de esos libros en mi libro porque me parece que dan una argumentación bien profunda acerca de lo que realmente estaba diciendo Pablo con respecto a la soltería. Y de verdad me parece muy, muy equivocado teológicamente, pero también muy desafortunado el approach de este pastor. De nuevo, no creo que sus intenciones sean malas. Yo no puedo conocer las intenciones de su corazón. No creo que sean malas. Creo que sus intenciones son, de nuevo, como elevar la institución del matrimonio y de la familia, porque él va con una agenda en contra de la agenda progresista de Estados Unidos. Pero tú no puedes sacrificar la verdad para defender el principio, porque estás haciendo lo contrario a lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, yo lo que les dije que íbamos a hacer era como analizar frase por frase, ¿no? Entonces, de nuevo, él hace esta exhortación como iglesia. Dejen de decirle a la gente que la soltería es un regalo. La soltería no es un regalo. El regalo es el don de abstinencia o de continencia, solo que en muchas versiones se traduce como don de soltería. Entonces, ahí, no sé, en inglés no conozco las distintas traducciones, pero en español seguro usan las 3 palabras indistintamente. Esto no, o sea, no hay ningún fundamento, incluso los comentaristas bíblicos se debaten mucho entre sí. Pablo se quería referir a cuando habló del don solamente como al don del celibato. O sea, así no los traducen en español, pero hay mucho debate de si hablaba como de soltería en algo más, en un sentido más amplio, o de si hablaba más de celibato o abstinencia o continencia. Y esto entonces no es tan claro. Ahora bien, lo realmente importante de esto, aunque si dijera solamente continencia o abstinencia o celibato, pues ¿quién es el célibe? El soltero o el viudo. Debería serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú divorcias la idea de alguien que está soltero de alguien que es célibe? Si se supone que le estás hablando al soltero de una moral cristiana que le dice, tienes que ser célibe si estás soltero, ¿verdad? Y además hay una preciosa invitación, una bellísima invitación de Pablo a ser como él. Que no solamente a ser como él, muchachos, es a ser como Jesús. Jesús... Claro, me imagino yo que este señor lo que propondría es, es que Pablo y Jesús tenían este don casi que muy raro, muy escaso
hiper, mega, recontra, archi, sobrenatural de ser célibes y por ende nunca les pasaba por aquí ni un mal pensamiento. Lo cual, miren, esto es un argumento que se desmonta muy fácil en la misma Biblia, porque en esas mismas palabras, un poquito más adelante, en 1 Corintios 7, cuando Pablo está hablando de los solteros, él habla de las viudas y está refiriéndose, le está diciendo a la iglesia, le está indicando qué hacer a las viudas porque tenían siempre como la duda bueno, se vuelven a casar, es necesario, porque acuérdense, el matrimonio siempre ha sido una institución muy fuerte, una institución que rige de alguna manera cómo funciona la sociedad. Entonces estaba esa duda y Pablo les dice, mejor no se casen. ¿Por qué? El live de la semana pasada fue exactamente sobre eso. Y por favor, fue un live de verdad, muchachos, que, o sea, no porque yo lo haya hecho muy bien, pero por los temas que hablamos, creo que es mi mejor live de soltería, porque hicimos un estudio completo de 1 Corintios 7. Y hablábamos de que al final, todo el sentido de 1 Corintios 7 que nos dice Pablo es, quédate como te encontró Cristo. Y luego es muy gracioso, porque luego dice, bueno, quédate como te encontró Cristo, pero si te casas no pecas, solo cásate en el Señor. Y también recordar que cuando él habla del tema es mejor casarse que quemarse, viene hablando en un contexto donde está exhortando a la iglesia de Corinto de alejarse de la inmoralidad sexual, de alejarse de la fornicación, porque en Corinto estaba prendido un rollo de inmoralidad sexual, de cosas que ni siquiera se habían visto, decía él, fuera de la iglesia. Entonces, para todos los que tienen dudas sobre el tema, si la soltería es un regalo, miren muchachos, si algo tengo yo en la vida, es videos y publicaciones sobre esto. La persona que tenga dudas sobre esto, le invito a ver el live pasado, creo que hace una muy buena explicación de esto, ¿no? Entonces, bueno, les decía que una de las formas en las que la Biblia misma lo trata de explicar muy bien es este mandamiento para las viudas, porque si el celibato o la continencia es un don que Dios le da solamente a poquita gente, ¿verdad? Porque esta es la visión de que el don de soltería es un don que le da, no sé, de 1000 personas se la da a media persona, ¿no? Porque eso es como te hacen sentir que es el don de soltería, como eso lo tiene una gente y uno casi que ora para no tener uno el don de soltería, pero yo no lo siento. Entonces hay unos pastores por ahí en Latinoamérica que dicen, no, si a ti te gusta alguien, tú no tienes el don de soltería, lo cual es bastante absurdo pensar, lo siento, pero es que no tiene ningún sentido. Pero en la misma Biblia vemos esto contradicho, porque resulta que cuando le habla a las viudas y los viudos, o sea, evidentemente la viuda o el viudo tiene que vivir una vida célibe si no se vuelve a casar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente se casó en algún momento, entonces no tenía el don de soltería, no tenía el don de celibato, ¿cierto? Pero entonces luego de eso, perdió a su cónyuge y tiene que vivir en celibato, porque si no se vuelve a casar, no puede estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y entonces, ¿qué? Eso es un don sobrevenido, ahí se aplica. Entonces, yo tengo un video sobre qué es el don de soltería, también es un estudio, creo que bastante pormenorizado, que creo que les puede servir, donde entendemos el sentido en el que Pablo está hablando de este don. Y él está diciendo simplemente, Dios le da regalos a todos, a unos de una forma y a otros de otra. A unos les ha concedido casarse y a otros no. Y está diciendo que el no casarse y el estar soltero y por ende célibe es un regalo. Yo una vez hice un video que fue muy controversial porque la gente, y era un post también, pero la gente como que no lo leía y no lo escuchó, entonces vio o escuchaba la primera parte y yo, pues mi impresión era que no lo entendían por los comentarios, porque hablaba de soltería indeseada. Y en ese video yo les explicaba que uno puede tener el regalo de soltería y no quererlo. Y por eso, y ahí sí creo que se vuelve una tragedia. Dios te puede estar dando regalos que tú no aprecias. ¿Por qué no los aprecias? Bueno, porque tus ojos no están puestos en Cristo, porque la fuente de tu gozo no está siendo Él, ni el propósito que Él te da, sino la fuente de tu gozo está siendo que te quieres casar. Y como no te casas, pues obviamente no estás viviendo en gozo porque no tienes lo que quieres. Pero resulta que cuando nuestro gozo o nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestro sentido están puestos en cosas que van a pasar, porque les recuerdo, a nadie le gusta que le recuerde eso, pero en el cielo no nos vamos a casar, y eso está súper claro en la Biblia, por si no lo han leído. Entonces, no es coherente con las palabras de Jesús cuando nos habla
de poner nuestros ojos en las cosas de arriba y en el reino de Dios y en vivir nuestra vida para conocerlo, para amarlo, para agradarle, para servirle. Sino, vive tu vida para casarte. Ah, no, entonces hay gente que dice, no, pero es que, claro, pero es que casarse es la forma en la que exaltamos los valores del Señor. Los valores bíblicos son profundamente importantes, pero miren, los valores, esto podrá sonar controversial, pero para mí los valores per se no significan nada, porque la moral sola no significa nada en la fe cristiana si no nace y no es fruto de un encuentro personal con Jesús. Y si no es fruto, o sea, mi moral, hacer las cosas bien, lo que no hago esto, si hago esto, si eso es producto de mi propia rectitud, pues eso es los fariseos. Pero si yo hago las cosas bien porque amo a Dios, porque mi obediencia es un resultado, es una expresión de mi amor por el Señor, porque Jesús lo dijo, lo estudiábamos en el estudio de las cartas de Juan. O sea, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? ¿Cómo sabemos que me aman? Ah, bueno, si me obedecen. O sea, yo a veces digo, yo misma me lo digo a mí, no lo estoy regañando a ustedes. Clara, tú a veces te sientas a orar y le dices, Señor, te amo. Y a veces digo, Señor, ¿cómo puedo expresarte que te amo? Y yo la Biblia es como obedeciéndome, siguiendo mis mandamientos, cumpliendo mis mandamientos, haciendo lo que te digo. O sea, entonces, me fui un poquito, pero es que todo esto forma parte de un contexto. Entonces, sí, lo que dice Ale es totalmente así. Lo grave de este tweet es que pone tus deseos como el centro, en vez de la voluntad de Dios y su provisión en medio de los momentos difíciles. Es que, Ale, yo veo 350,000 cosas graves en este tweet, porque además es como una exhortación a la iglesia. Es decir, hay muchas cosas preocupantes. No es la que más me preocupa, pero definitivamente es una de ellas, cómo va a hacer sentir a la gente. A la gente que por la razón que sea, el Señor no ha provisto un cónyuge o no conocen a nadie o en este momento de su vida no. Es decir, y el tema de los deseos ciertamente. O sea, es como que se trata de ti. Y de nuevo, yo decía al principio que mi impresión, de nuevo, no puedo afirmar que es así, pero mi impresión es que esta persona en aras de como exaltar los valores bíblicos, cae en la idolatría del matrimonio, cae en poner al matrimonio en un lugar, darle unas capacidades que solo tiene Cristo, darle una capacidad redentora, darle una capacidad de darte propósito que solo tiene Cristo. Entonces, realmente creo que es muy importante. La única forma en la que nosotros, si estamos recibiendo una enseñanza de estas, podemos discernir, bueno, primero Espíritu Santo, no hay más nada que hacer, lo necesitamos a Él. Pero segundo, conociendo la verdad, conociendo lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia al respecto. Y a eso me dedico cuando les hablo el miércoles de soltería. Y bueno, a veces tenemos temas difíciles porque no salen específicamente en la Biblia. Me están pidiendo un live con Ale, chicos, el problema es que yo tengo un bebé. Entonces, si yo entro en un live con Ale, no vamos a salir en 1 hora y yo tengo mi tiempo contado y tengo cosas que hacer. Pero Ale y yo tenemos varios lives, los pueden ir a buscar, voy a ver si los reposteo. Pues es que pasaron hace tiempito. Entonces, por eso, o sea, tengo como que yo manejar mi tiempo y sé que yo no tengo control. Si yo entro con Ale, vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Entonces, por eso, pues les había dicho que iba a ser como medido. Entonces, luego pásale a decir algo que me parece tan desafortunado, que es que la soltería, cuando deseas casarte, es trágica. Pues, si te centras en ti y en cómo lo sientes y en cómo lo piensas tú, claro. Si tú te niegas, y lo voy a decir así, si tú te niegas a hacer de Jesús la fuente de tu plenitud, claro que puede ser trágica, pero lo estás viendo, tus ojos no están puestos en Cristo allí. Tus ojos no están puestos en el llamado que Él te ha hecho, tú no estás valorando. Me encanta lo que dijo Yesenia. Gracias, Yesenia, por estar aquí. Yesenia es una de mis Patreon. La soltería, cuando deseas casarte, es trágica, sí, pero es a causa de nuestro pecado y nuestros anhelos centrados en nosotros. Es que tal cual, muchachos. Entonces, ¿y qué pasa con los que llegan a los 30 sin casarse? Pues nada, no pasa absolutamente nada, vives tu vida para el Señor. Yo me casé a los 33 años y no me pasó nada, miren, aquí estoy viva. ¿Que me casé después? Sí. Hay gente que me dice, no, ¿y si no te hubieras casado? Pues si no me hubiera casado,
quién sabe dónde estaría, quizás no estaría aquí en Canadá, pero estoy segura que por la misericordia del Señor, no por mí, pero por la misericordia del Señor estuviera feliz sirviéndole. ¿Y cómo lo sé? Porque el final de mi soltería, los últimos 2 años de mi soltería, yo entendí estas verdades, yo me puse a leer la Biblia, entendí la plenitud de Cristo y dije, ¿cómo metí la pata de vivir tan mal mi soltería? Y empecé a disfrutar la vida plena que yo tenía en Cristo. Y por eso creo que el Señor me dio este ministerio, para advertirle a la gente, para decirle, muchachos, por favor, no desperdicien la vida y el gozo que les ha dado el Señor. No lo desperdicien. Es decir, y perdón si suena un poco atrevido para algunos, pero es como decir al Señor, no, lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente. ¿Por qué? Porque yo me quiero casar y estoy cansada de estar soltera y no me he casado. Ve a ver tú qué haces. Y se lo digo porque esa era mi actitud. En el libro lo cuento súper detallado. Entonces, hay mucho que tenemos que hablar de eso. Por eso amo tanto este tema, porque creo que es uno de los temas acerca de los cuales hay más mitos. Y de nuevo, yo les hacía algo al principio les decía algo, extrapolemos este principio que le está planteando otras cosas. No sé, voy a ponerlo así. No sé. Tener poco dinero cuando deseas tener mucho es trágico. Pues es trágico si el dinero es lo principal de tu vida. No está mal. Mire, vamos a hablar de eso. Yo quisiera tener más dinero. Me encantaría tener más plata. O sea, pregúntenme cómo está mi cuenta de banco de misionera ahorita. Pero no es trágico para mí. No es trágico porque mi felicidad no es el dinero, mi estabilidad no es el dinero. Mi confianza está puesta en el Señor. Entonces, eso no es trágico. O sea, es trágico si yo lo hago trágico, como decía Yesenia. No es trágico por mi pecado. Pero fíjense que esto, con respecto a la soltería, es muy especial, porque Pablo nos habla de que estar sin casarnos es un regalo. Y mi impresión es que este pastor no se ha sentado a estudiar el tema. Y ojalá que este pastor me escuchara y me contradiga y me diga, no, mira, sí lo estudié y estas fueron mis conclusiones bíblicas. Pero me encantaría escucharlas porque no creo que les vaya a encontrar. ¿Por qué? Porque un poquito más adelante, un poquito más abajo de cuando Pablo dice en 1 Corintios 7:7 que la soltería es un regalo, empieza a describir por qué es un regalo. Porque con ella podemos servir con un corazón completamente completo al Señor. No estamos divididos. Y es una entrega, no que tú como casado no puedas ni debas tener entrega total, pero definitivamente hay un rol del que no te puedes zafar, mientras que el soltero puede ser que tenga otros roles, pero esos roles no suelen ser su principal responsabilidad. Entonces, si llega a ser una tragedia, muchachos, como dijo Yesenia, la voy a citar, es por nuestro pecado, no porque sea una tragedia de algo que el apóstol Pablo está diciendo en la palabra de Dios, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, porque esa no es la parte donde él dice que esto es mi opinión y no es de Dios. Esa es la parte cuando ya está diciendo que es de parte de Dios. Dice, esto es un regalo. Esto es algo que tú puedes poner al servicio del Señor. Entonces, que yo diga que es una tragedia es grave, porque estoy contradiciendo claramente el Evangelio. Y luego cuando dice, es una vida llena de tentación y soledad. Bueno, este señor yo creo que o no vive en el mundo, o está demasiado santo, una cosa que él no siente ninguna tentación, porque mi vida, tengo 4 años casada, mi vida está llena de tentación. Mi vida está llena de tentación, desde que me despierto. Puede ser que no sea sexual, pero tentación para el pecado, pero miren, desde que me estoy tomando el café le quiero poner más azúcar para que sepa mejor, porque el azúcar, eso es una tentación. ¿Entienden? O sea, la vida del cristiano está llena de tentaciones de las que el Señor ha prometido librarnos. Y por eso, como les decía, el Padre Nuestro es una oración. El modelo de oración que nos dejó Cristo es una oración de no nos dejes caer en la tentación. O sea, es que es absurdo que diga esto. Entonces, soltero, casado, viudo, todos lidiamos con tentaciones. Lamentablemente ese es el mundo caído donde estamos y nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, que
de nuevo, el pecado no se enseñorea de nosotros, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, nos hace tener que lidiar constantemente con la tentación y por eso necesitamos tanto al Espíritu Santo. Entonces, y dígame soledad. Ay, muchachos, si ustedes quieren, yo puedo agarrar aquí, bueno, tendría que hacerlos anónimos porque no creo que quieran hablar. Nos podemos sentar con un montón de gente casada que conozco y les puedo decir cuán solos se sienten. El matrimonio no es el antídoto a la soledad. El matrimonio no es lo que te va a resolver la soledad. Lo que te va a resolver la soledad es Cristo. Y algo que yo sí creo firmemente, pues la familia que nos ha dado en Él. Por eso un cristiano, y yo no puedo decir muchas cosas creo, pero esto es un capítulo completo del libro que explica, en el que explico cómo un soltero no tienes, o sea, por elección propia, ¿no? No tiene sentido que diga voy a vivir una vida solo, voy a llevar una vida solo. Todos tenemos momentos de soledad, muchachos. Yo tengo momentos de soledad. Yo conozco mujeres que tienen 4 hijos y un esposo desde hace 20 años y se sienten profundamente solas. Entonces, es una visión tan errada creer que, o sea, que esto es el antídoto de la soledad y se plantea así, o sea, como, entonces, ¿qué se entiende por contrario? Entonces cuando, miren la mala enseñanza, esto no solo puede ir a los solteros, esto también puede ir a los casados, a las personas que se van a casar o que están pensando en casarse, porque se les está llenando de expectativas antibíblicas del matrimonio, porque está diciéndote que el que se casa no lucha con la tentación y eso puede llevar a muchos a caer en la tentación porque no la ves como un enemigo. Y 2, le está diciendo, no, nunca más te vas a sentir solo. Entonces esperan que su cónyuge venga a llenar la soledad. Y ese es el mayor error. Yo me imagino que por eso hay tanto divorcio, porque tú esperas que tu cónyuge llene todo eso que tú pensabas que no tenías porque estabas soltero, cuando realmente no lo tenías porque no lo estás buscando en el lugar correcto o porque no sabías que estaba allí y no sabías recibirlo. Y bueno, y luego la invitación esta de... La invitación... Bueno, este es como mi tema, ¿no? Entonces me afecta. La invitación esta. Ale, si quieres déjame terminar. Y bueno, pero 5 minutos, Alejandra. ¿Sabes por qué te voy a dejar entrar? Porque Costa Rica hoy perdió 7-0 con España, ¿ok? Lo voy a hacer para consolarnos. No, pero quiero terminar esto y saludamos y no, pero sí, porque, pues, para saludar, pues. Porque sí me tengo que ir mayor rápido. Debemos orar, ayudar y orar por los solteros que quieren casarse para que encuentren a un esposo. O sea, ¿por qué no podemos orar para que los solteros experimenten la plenitud de Cristo? ¿Por qué no podemos orar para que los solteros conozcan a Cristo? Porque capaz no lo conocen para empezar. ¿Por qué no podemos orar para que Dios conduzca a esa persona a lo que tiene para esa persona? Esto realmente lo que hace es dañar, no sé si llamarlo así, pero sí, la conciencia colectiva de la iglesia, porque la gente termina pensando y creyendo que la forma de ayudar a un soltero es esto, y por eso tienen las señoras de la iglesia súper bien intencionadas, Dios la bendiga a cada una. Pues, muchachas, es que, o sea, de verdad, las cosas que me dijeron a mí, y les deben decir a ustedes los que están solteros acá, una señora nunca se me olvidará. Una señora, además yo estaba superando a un ex, hay una cosa horrible, y yo ahí buscando mi plenitud en el Señor, en un congreso de sanidad, o sea, imagínense, yo estaba así. La señora, que estoy llorando por ti. Yo, ay, gracias, señora. No sé qué excita. Ay, sí, tu vida ya va a comenzar, ¿oíste? Ese príncipe va a llegar. Y yo como que, o sea, que mi vida no ha comenzado. Yo tenía como, no sé, 28 años. O sea, que a mis 28 años mi vida no ha comenzado. Entre muchos otros comentarios. Y muchachos, por eso mucha gente se casa mal, por esta desesperación, por decir, ¿y qué pasa si llego a los 30? ¿Qué pasa si llego a los 35? ¿Qué pasa si llego a los 40 sin casarme? 45, 50, pongan el número que ustedes quieran. Y creen, porque esto es lo que está promoviendo este señor, que es mejor no solo casarse que quemarse, sino casarse como sea y con quien sea. Que por cierto fue una oración que yo hice una vez y yo le doy tantas gracias al Señor, que el Señor me tuvo misericordia de mi ignorancia y mi terquedad y me dijo no. Yo oré así una vez, yo oré, Señor, yo me quiero casar. ¿Me lo des tú o no me lo des tú? Pero yo me voy a casar.
Y después nada, me volví loca ahí un tiempo y el Señor me recogió, me arrepentí. Bueno, todavía me avergüenza ese día que hice esa oración. Gracias a Dios que Él me perdonó. Um, Existe un sinfín de oraciones para que los solteros se casen, que no está mal, pero habrá el doble de oración para que los solteros conozcan a Cristo como Dios suficiente. Es que ese es el tema. Es decir, yo no creo que está mal. Yo tengo amigas solteras y a veces oro por ellas y digo, Señor, por favor, o sea, si es tu voluntad, dale un esposo. Pero yo no oro por ese esposo como si fuera la salvación de esa amiga. O como lo que ella necesita. Ella necesita a Cristo así como lo necesito yo. Y digo, Señor, si tú quisieras, sería súper chévere que le dieras un esposo. Pero si no se lo das, pues será lo mejor. O sea, Dios no le niega nada a nadie que de verdad no sea lo mejor para esa persona. Podemos tener diferencias acerca de, bueno, lo vas a buscar tú, Dios me lo manda, tengo un video sobre eso también. Y hay diferentes posiciones, eso a veces de verdad no es tan claro en la Biblia, yo tengo una posición con respecto a eso. Pero la conclusión de este live es, todo lo que dijo este señor está equivocado. Voy a invitar a Ale, a ver si todavía se quedó aquí, lo siento, pero es que yo, sobre todo por mi... La verdad. Bueno, me puedo quedar hasta las 6, eso es lo máximo que puedo hacer. A ver si Ale. ¿Estás ahí? Veo como un... Ajá, en la cosa. ¿Cómo te sientes, Ale? ¿Cómo estás hoy después de lo que sucedió en tu país? Devastada. Estoy devastada. Esto fue terrible, terrible, terrible. Fue muy terrible. Fue muy, o sea, lo siento decirlo porque yo ni siquiera estoy en el mundial, pero fue muy vergonzoso. Fue muy triste, muy triste. Gracias a Dios que esto es puro entretenimiento para mí, porque yo me imagino que va a haber gente de verdad muy devastada, ¿verdad? A mí es que me encanta ver el mundial. Yo nunca veo fútbol, solo el mundial. Yo soy esa persona. Soy la fanática del mundial y 4 años no veo fútbol hasta que vuelve el mundial. Pero están buenísimos los partidos, los hemos disfrutado mucho, excepto pero es que ya, ¿sabes qué? Aunque hubiese sido otro país, es que me dio tanta tristeza de corazón, o sea, yo me pongo en el lugar de los jugadores y yo digo, maprecitos, o sea, qué feo. Es muy duro, claro. Bueno, una amiga mía estaba acá, una brasilera estaba acá, que obviamente Brasil, ¿no? Los reyes de... Y así veía el partido, me decía, ay, ya que paren, o sea, tengan misericordia, que paren, o sea, no, porque tienen que meterle 7 goles, o sea, 4, hagan sus puntos, pero de verdad fue muy triste eso. Sí, fue triste, pero bueno, es más triste ha sido este tweet que estabas compartiendo, amiga, o sea, qué triste, y quiero decir un par de cosas. Sí, la primera es que yo creo que aquí, digamos, detrás de eso, para mí, está mucho como el triunfo de lo terapéutico, ¿verdad? Tú no estás feliz y no te sientes bien y no tienes soledad, o sea, eso no es lo que Dios quiere para ti. No es que Dios quiera sufrimiento para nosotros todo el tiempo, pero la realidad es que todos vamos a sufrir de alguna u otra manera. Y si tu sufrimiento en este tiempo es que quieres casarte y no tienes pareja, la solución no es cambiar tus circunstancias. La solución es, ¿cómo hago para que Dios me alcance en ese lugar? O sea, para yo realmente encontrarme con el Señor y que Él realmente supla más allá de lo que yo creo que necesito, ¿verdad? ¿Es malo o no es malo? No, si tú lo has dicho tantas veces, ¿verdad? No es malo, está muy bien que quieras pareja, es una bendición, es muy lindo. Pero incluso, digamos, en el matrimonio que yo tengo, claro, tú has hablado de unos 4 años y ya lo has experimentado, pues yo en un matrimonio de 15 años y resto. No, o sea, todo. Yo te puedo decir lo solitario que puede ser, incluso aunque no haya discusión y conflicto, porque mi matrimonio no es un matrimonio con conflicto. Por lo menos no se caracteriza con eso. Tiene conflictos aquí y allá, y yo los cuento siempre en mis redes sociales, pero no siempre, pero con frecuencia. Pero algo que me pasa, por ejemplo, a mí es que tengo un esposo que tiene una enfermedad crónica, varias enfermedades crónicas, lo cual a mí me limita muchísimo las cosas que yo puedo hacer o no hacer. Tiene una personalidad sumamente diferente a la mía. A mí me gusta, un día me llaman y me dicen, jale tal lado, yo dejo todo tirado. Stefan necesita que se le avise con 8 días de anticipación, con carta y correo firmado. ¿Me explico? O sea, ese hombre necesita su estructura. Para mí es una pérdida constante y es un sentimiento de soledad o sea,
Señor, o sea, tengo que dejar esto, ¿verdad? Tengo que dejar esto otro también. O sea, no puedo, digamos, viajar, por ejemplo, con él muchas veces Sí, para ir a hacer un fin de semana algo. ¿Por qué? Porque necesita dormir en su camita, porque en la camita él necesita descansar y es donde duerme bien. Él no puede dormir bien en un hotel. Entonces, viajar con él para ir a hacer algo un día para otro en alguna otra ciudad, olvídate. Es algo que a él no le sirve. Entonces, no es algo que nada más él no quiere hacer, es algo que por salud. Entonces, todo esto, a qué me lleva? A que muchas veces yo tengo que sacrificar cosas como esposa que me hacen sentir sumamente sola. Me mm, hacen sentir como, o sea, Dios, solo tú, ¿verdad? Y en medio de esa soledad, y ahí es donde yo veo por qué le tenemos tanto miedo a la soledad. En medio de esa soledad son los momentos más lindos donde yo he reconocido, ujú, ujú. ¿verdad? Al Dios que me ve, al Roí, ¿verdad? Que no me ha abandonado, que está ahí. Entonces, tal vez no deberíamos de temerle tanto al sufrimiento, a que no se cumpla lo que tanto deseamos, porque en medio de eso Dios está ahí para mí, ¿verdad? Encontrarse conmigo, Sí. como le pasó a Agar en el desierto, ¿verdad? Eso es creo que lo que podría decir. No, y Ale, una cosa que me hace pensar lo que estás compartiendo, creo que a veces uno piensa que se puede experimentar soledad en el matrimonio solo cuando las cosas están mal o cuando hay dificultad. Pero es que yo creo que siempre hay un nivel de soledad porque la otra persona no es capaz de proveerte todo lo que tú necesitas, toda la compañía o toda la identificación emocional, no sé cómo se llama eso, pero la otra persona no es capaz, no, ni va a hacerlo nunca, de darte toda esa llenura emocional que tú necesitas. Y más si quizás de repente, no sé, eres hombre o mujer, pero eres una persona que necesita mucho o eres emocional. Uh -huh. Lo seas o no lo seas, la otra persona nunca va a poder hacer eso completamente. Uh -huh. Y en mi experiencia, la vida a veces se puede ver con esa perspectiva como un quest, ¿no? Como una búsqueda constante de eso y es agotador porque si tú crees que entonces te va a dar eso el matrimonio, entonces te casaste, a ver, o sea, a ver, no es como que porque uno entiende una verdad, automáticamente la vives y la implementas 100% Uh -huh. de una. Yo, aun cuando había entendido la plenitud de mi soltería y la empecé a vivir diferente, seguía luchando con la soledad. Luego cuando me casé, me acuerdo que me llevé varias sorpresas, porque yo decía, hey, o sea, y mi esposo, lo máximo, o sea, 20 puntos, como decimos en Venezuela, o sea, excelente, te llevaste la Copa Mundial, Uh -huh. pero me seguía sintiendo sola. Y luego, ok, empezó el señor, no sé qué. Y luego cuando no podía tener bebé, dije, capaz es eso, capaz es que me siento sola porque no tengo un bebé y porque, bueno, Canadá, luego lo tuve, maravilloso, mi hijo, ya saben, lo amo, obsesionada. Me siento súper sola en esta etapa. Y está bien para empezar, porque esa soledad me ha llevado abrir mi Biblia. Esta mañana no me quería parar, pero dije, necesito al Señor. Dejé a los hombres durmiendo y necesito al Señor. Entonces, no se trata, o sea, el matrimonio, si alguien nos está viendo y está pensando que eso es así, el matrimonio no te va a resolver eso. Él está exponiendo que ciertas dificultades se lo han hecho vivir y sentir y a veces ni necesitas las dificultades para experimentar esa soledad, porque el Señor, yo creo que en su misericordia nos permite experimentar esa necesidad para que lo busquemos a Él. Entonces, creo que es un mal entendimiento. Pero tú dijiste que tenías otra cosa que agregar, ¿verdad? No, y creo que para lo que estás diciendo, o sea, reconocer que realmente necesitamos cambiar la forma en que pensamos con respecto al sufrimiento, a la soledad en particular, en el caso de la soltería. Verdaderamente es cierto lo que dices y digamos, por más que yo le pueda contar mi corazón a alguien, él no puede estar ahí. Él no conoce todo lo que hay ahí. Y hay Imposible. cosas que yo simplemente nunca le voy a poder decir a mi esposo porque son muy mías y de Dios. Y viceversa, hay cosas que él no necesita decirme a mí y que no debería decirme porque pueden herir incluso, ¿verdad? Entonces hay que hasta ser sabios en qué compartimos y qué no. Pero con el Señor, nosotros estamos desnudos frente al Señor. Él sí está ahí, Él nos ve todos completos. A Él sí le podemos hablar de todo lo que sentimos y Él nos acepta, nos recibe, nos ama. Yo tuiteé un día de estos, que también es otro tweeting irresponsable aparentemente, porque yo lo que tuiteé fue, Jesús dice, yo te amo en tu peor momento. En tu pecado yo te amo. En lo que ¿Es que es así? te amo. ¿Verdad? No estoy diciendo amo tu pecado,
Estoy diciendo te amo a ti, aunque peques, aunque estés en medio del pecado, yo te sigo amando, ¿verdad? Entonces eso nos da un espacio para realmente poder ser completos y absolutamente transparentes. Pero el problema es que en la iglesia moralista de hoy día le cuesta mucho encontrar un Dios así. Entonces, cuando me dicen que Cristo sea suficiente, a mí eso me suena súper abstracto. ¿A qué te referís con que Cristo sea suficiente? ¿Cómo hago para que eso pase? No, que eso, y no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, o sea, como que Cristo es suficiente, lo llena todo en todo, pero no es bueno que el hombre esté solo, por ende, el que no se casa, le falta algo. ¿Tú cómo ves? Una pregunta, ¿tú cómo ves? Porque a mí me parece, quizás es un tema un poquito más complejo y tiene muchos matices, pero yo comenté al principio, no sé si tú entraste al principio, que, y no sé si conoces a este pastor, porque veo que tiene o sea, una audiencia más o menos grande, no mucho, pero grande. Yo les comentaba a los oyentes que lo que observo de él, yo había visto algunos posts, pero no lo sigo y ya recuerdo que había decidido no seguirlo. Él habla mucho en contra de todo el pensamiento progresivo, no progresista, siempre traduzco mal, progresista en Estados Unidos. Entonces el tema de ideología de género, el tema de borrar como las diferencias entre hombre y mujer. Entonces él veo que está muy enfocado en eso, ¿no? Entonces como su pasión y lo que siente que es su llamado, como elevar los principios bíblicos de hombre y mujer, tienen diferencias, el matrimonio es solo entre hombre y mujer, otro vi que está hablando tiene un libro que se llama, porque eso no es masculinidad, sino hombría, porque esa es la traducción, se llama La hombría de Cristo, no sé si has visto por ahí el libro, yo había visto el título, pero no lo he leído, me gustaría leerlo. Y el punto es que todo lo que él enseña está como enfocado a rescatar esos valores tradicionales. Y pongo tradicionales porque a mí me molesta mucho a veces cuando tú mezclas valores bíblicos y cosas que tú sí ves en la Biblia con valores culturales que tienen, no sé, alguien los impuso hace 80 años, pero no, esto es lo bíblico cuando no necesariamente es así. Sí. Pero, Ale, ¿tú qué piensas de cómo podemos...? Es decir, porque yo entiendo que hay una lucha importante de decir, oye, el matrimonio es entre hombre y mujer, y no quiero propugnar como o llevar una bandera de el libertinaje, no te cases nunca, no tengas hijos, porque entonces eso te amarra, porque ese es todo el... Pero ¿cómo encontrar un equilibrio entre eso? Porque a mí cada vez se me está haciendo más difícil explicarlo, no porque no se pueda, no porque no sea claro, sino que para la gente cada vez es más confuso. Porque entonces, o soy un extremo, que es como que te tienes que casar, no sé qué, y de hecho vi el mismo post del señor que está promoviendo, Dios perdóname, pero lo vi, pero no me perdones a mí, perdónalo a él, está promoviendo como el matrimonio adolescente, porque él decía que el peak de la sexualidad es en la adolescencia. O sea, tipo que te cases a los 18, pues, 17, 18. Volver. Y todo esto es en aras de que hay que casarse porque el hombre y la mujer, la familia, los hijos, la cosa. ¿Cómo navegamos eso? Yo, ¿verdad? Cada día le veo más reto a eso. Que tiene todo el sentido, ¿verdad? Que claro, esté tratando de pelear con la agenda liberal, tratando de promover hipermoral, ¿verdad? Por decirlo así, del matrimonio. Y yo creo que la única manera de enfrentar eso es que los cristianos crezcamos en reconocer que la sabiduría siempre está en los matices, ¿verdad? La sabiduría siempre está en los matices. Yo no, o sea, cuando yo estoy entrando a un extremo en una posición, es más, vos, por ejemplo, vos no sos calvinista, yo sí. Pero la gente quiere un live de eso, Alejandra, pero yo no estoy lista. Pero bueno, es que interesante, porque tú estás en un lado donde podríamos decir extremo, y yo estoy en otro lado que se podría decir extremo. Más yo puedo reconocer que posiblemente si nos sentáramos a hablar de eso, vos me dirías cosas que yo diría, sí, claro, tenés razón, ¿qué vamos a hacer? Igual, o sea. Exacto. Porque ya están los matices. No es, las cosas rara vez son blanco o negro. En la vida, con Dios, en la Biblia. La misma Biblia. Mucha gente tiene
de tus cosas. propias, ¿verdad? No sé, como contradicciones, por decirlo así, más filosóficas, ¿verdad? Que otra cosa, porque tiene sentido, ¿verdad? Es que tiene sentido, incluso nuestra realidad lo refleja, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando los cristianos crezcamos más, ¿verdad? En entender, cada uno de los que nos escuchan, crezcan en entender que si escuchan a alguien decir algo tan radical, ¿verdad? Como la soltería es mala, ¿verdad? O sea, es una tragedia, ¿verdad? Cuando la persona no quiere estar soltera, ahí es donde todos tenemos que echarnos para atrás y decir, ok, ¿en serio? ¿En serio siempre es una tragedia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo consideramos esto de una manera más balanceada? Y bueno, creo que solo pensando, ¿verdad? Solo realmente pensando en Solo esto. pensando, pero creo que no es una labor fácil porque también es cierto que hay cosas que la Biblia claramente dice, esto es pecado y esto no lo es, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que esa, y lo digo porque La, yo mismo tengo esa dificultad, ¿no? saltar esa parte tan importante. La guía, Sí, ahí ya va que se te cortó, o la, yo hablé. la guía del Espíritu Santo también es Sí, fundamental, ¿verdad? Por es supuesto. que es eso, es el discernimiento de distinguir, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no es fácil, porque también tengo como que volteándolo, gente cuando hablo, por ejemplo, del tema del sexo prematrimonial o de otras cosas que la Biblia dice, mira, no hagas esto es pecado, esto desagrada al Señor. La gente, bueno, pero si hay amor, bueno, pero... Entonces allí el matiz es mucho más reducido si es que lo hay. Y yo creo que eso también es parte del matiz, saber que hay cosas que sí son blanco y negro, que están claramente, o sea, agradezcámosle al Señor por lo que en la palabra es súper claro que está mal y que está bien, porque ya sabemos, o sea, tenemos una dirección clara. Y con respecto a las otras cosas, yo digo, busquemos la sabiduría del Espíritu Santo, pidámosela. O Y sea, y hay mucho allí. para que vean que no los estoy inventando, por ejemplo, la Biblia en algunos lados dice, usted tiene que darle todo a los pobres, todo lo que tenga. Y en otro lado dice que es sabio el que provee para su familia. ¿Cuál de los dos es? ¿Ven la contradicción? O Jesús No, diciendo, o Jesús diciéndole, bueno, siempre van a tener pobres entre ustedes, pero yo estoy aquí ahorita, párenme a mí. Como que Jesús, te estás diciendo que no atendamos a los pobres, o sea, exactamente, ¿verdad? O lo mismo, ¿verdad? Usted tiene la voluntad para encontrar, para buscar a Dios y tiene que ponerle, ¿verdad? Vea, Filipenses, vea, trabajen en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios quien les da tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo? ¿Trabajamos nuestra salvación nosotros? o no los da. Sí. Pero ves, o sea, esa es la belleza, ¿verdad? Y la sabiduría para mí de la Biblia, que la sabiduría de la Biblia dice, tienes que discernir. No todo simplemente es así como rajatabla hasta la respuesta. Entonces, creo que así es como podemos desarrollar un poco como ese criterio, ¿verdad? Aprendiendo a pensar con cuidado, ¿verdad? La palabra de Dios y discernir para darse cuenta que hay momentos donde una cosa es apropiada y la otra es apropiada en otros momentos. Sí, yo sigo preocupada porque es cierto, o sea, la agenda progresista va para adelante y va que nada la está deteniendo, ¿no? Y bueno, honestamente, mi mayor preocupación es cómo esa agenda progresista ha entrado en la iglesia. No porque no me preocupe el mundo, sino porque, bueno, o sea, al mundo yo no puedo, bueno, lo dice el mismo Pablo, o sea, yo no puedo evaluar a la gente que no cree como a la gente, a lo que hay creyente, ¿no? Es diferente el approach, todo es diferente. Pero cuando eso permea en la iglesia es altamente preocupante. Pero entonces me doy cuenta que gente con esa preocupación, no solo este señor, he visto muchos, han empezado como a difundir estas enseñanzas, de nuevo, bastante radicales, que para mí lo radical no siempre es malo, pero tienes que evaluarlo. Porque hay cosas radicales que sí, o sea, es así, aquí no hay de otra. Pero empiezan a difundir estas enseñanzas radicales que suenan bien y suenan bíblicas porque tú lees el tweet y como sí, la forma categórica, ¿no? En la que el plan dice, dejen de hacer esto, hagan esto no es, y además te lo pone como alguien que es, o sea, de nuevo, yo decía al principio, yo no puedo decir si él se sentó o no a estudiar eso, pero sus conclusiones me dicen que no lo estudió, o sea, que no se sentó, no abrió la Biblia y no lo leyó, ¿no? Pero no lo sé, quizás sí, y lo entendió diferente, no sé. Pero esas afirmaciones categóricas, veo que lo que buscan hacer es como, ¿cómo se llama eso? Tú que has estudiado más teología que yo.
cuando tú no eisegesis, porque creo que eso es otra cosa lo que quiero decir, sino yo tengo un principio y yo tomo la Biblia y uso la Biblia para explicarlo, para levantar lo que yo quiero decir. Y eso es grave, porque eso es lo que está haciendo. Pero como es un principio conservador, entonces es capaz de sostenerlo, es capaz de justificarlo. Y el problema es que yo no creo que la agenda progresista que está infiltrada en la iglesia se vaya a tumbar con una enseñanza que busque hacerle frente por ser igual. Entonces, si tú eres súper progresista, yo soy súper conservador. No, eso solo se tumba con la verdad. Es la única manera. Totalmente. Y me preocupa. Yo estoy súper preocupada por estos temas, por cómo afectan a los solteros, pero cómo afectan también a la familia, porque te va un poco gente casándose por razones equivocadas, apurados, o esperando que el cónyuge le satisfaga todo anhelo, todo vacío, y eso no lo hace un esposo ni una esposa. Totalmente de acuerdo contigo. Es realmente algo preocupante. Y yo lo vi, este tweet me lo pasó Annie. Y yo, porque yo no lo seguía, y yo, no sé si ella sigue a mucha gente porque ella siempre está estudiando y leyendo. Entonces, yo lo vi. O sea, no puedo. Sí, no, yo no, bueno, yo sigo gente que puede ser, no siempre, pero tú sabes que yo sigo gente con la que no estoy de acuerdo, pero quizás son temas que no me tocan como así. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, seguir cuentas pro aborto, no puedo, o sea, no soy incapaz de gestionarlo emocionalmente, no puedo. Estaría peleando todo el día. Pero creo, a veces me parece interesante ver qué está pasando, porque veo, lo que más me tiene preocupada es la agenda progresista metida en el cristianismo. Pero no creo que respuestas así y que absolutismos como este vayan a ser una opción o una respuesta de la iglesia, ¿no? Entonces creo que la única, te voy a decir algo, Ale, que no lo he contado en público. Cuando yo estaba investigando para escribir el libro sobre soltería, y no quiero, o sea, no lo he dicho mucho porque suena como si, wow, o sea, yo soy la única que se sentó a escribir de este tema. Para nada. O sea, obviamente hay gente muy valiosa que lo ha hecho y gente que también enseña sobre soltería que lo hace súper bien, mejor que yo. Pero me costó muchísimo encontrar en Latinoamérica gente, es decir, yo puedo encontrar pastores, por ejemplo, que respeto, que han enseñado sobre soltería, una prédica súper chévere, lo puedo encontrar. Pero un estudio sistemático del tema, que digo, o sea, le dediqué más que un párrafo de un libro, no encontré. O sea, digamos, como que me voy a sentar a estudiar este tema, sino como se quedó un poquito en la primera parte de 1 Corintios 7, eso es todo lo que había, y ya pasamos luego al matrimonio o a otro tema, ¿no? Y creo que eso ha sido un error de nosotros como iglesia, porque es una deuda que tenemos con nuestra propia iglesia latinoamericana hablar de este tema, porque entonces la gente se ha alimentado, es, para mí, un poquito más de la tradición de, bueno, casarse joven para entonces no caer en tentación sexual, y entonces se plantea como eso, como casi como un versículo bíblico, ¿no? Como cuando dicen, no, porque hay que tener noviazgos que no duren más de 3 años por unas cosas que es como, ¿dónde sale eso en la Biblia? O sea, si lo vas a decir como si es la única opción, ¿no? Y observo que la mayoría, estoy segura que no tiene ninguna mala intención, que se enseña de soltería mucho desde lo que me funcionó a mí. Sí. De hecho, se enseña de todo, así. Bueno, sí, exacto. A mí me sirvió de esa manera, entonces usted tiene que hacerlo así. Entonces, la ley del pastor y no la ley de Dios. Exacto. Y entonces yo añadíle un montón de cosas que en realidad no eran, ¿verdad? O sea, mi esposo y yo nos casamos a los 3 meses de ser novios. Y 15 años súper lindos, ¿verdad? Bueno, unos bien difíciles y otros muy bonitos, ¿verdad? Entonces, pero no voy a decirle a todo el mundo, mira, tienes que casarte a los 3 meses, y si no te has decidido a los 3 meses, porque entonces no son el uno para el otro, o sea. Y es un error que yo veo mucho, claro, pero por este mismo vacío que te decía de estudio. Y miren, y yo, algo que descubrí escribiendo el libro, yo había estudiado muchas cosas de soltería, pero nunca como cuando escribí el libro, es todo, o sea, todo lo que hay en la Biblia que es aplicable a la vida de un soltero y a su soltería, o sea, el concepto de soltería, a lo que implica, y es muchísimo. Encontré más cosas en inglés, y voy a repetir, parece que el Señor me hubiera pagado para promocionar el libro, no lo tengo muy lejos aquí. De Redeeming Singleness de Barry Danielak, qué librazo, o sea, es un señor que es un PhD y
retó a estudiar de soltería y, o sea, ese señor hizo el mejor trabajo que se ha hecho sobre soltería en el mundo, de verdad. Y yo dije, qué triste que, bueno, el mismo mundo anglo no creo que lo conozca mucho porque no es una persona muy famosa, aunque el prefacio del libro es de John Piper, por cierto, de pero no sé si mi libro lo va a lograr, no importa, pero, pero siento que es una deuda que tenemos dentro de nuestra iglesia latinoamericana, hablar de este tema de una base bíblica y no solamente como, no, pero vaya al grupo de jóvenes, no, pero es que tengo 35, ya no entro en el grupo de jóvenes. Ah, bueno, vaya con las damas, pero cuando hablan de matrimonio se sale. Yo he escuchado historias así. Porque tienes 35, pero cuando hablas de matrimonio, como son cosas de señoras casadas, te sale. O sea, es muy fuerte y yo creo que, mira, esto es una realidad. Estadísticamente, la mayoría de la gente se va a casar. Eso, hay estudios que indican como probabilidades y en efecto cuánta gente se casa. Puede ser que esos números cambien en estos tiempos, puede ser, pero digamos, estadísticamente casi todo el mundo que quiere casarse se va a casar. Yo creo que Dios puede tener regalo de la soltería para toda la vida, para varias personas, para muchas personas, pero digamos a nivel de porcentaje, mucho más es el que se casa. La diferencia no se trata de si te casaste o no, es cómo vives tú el tiempo que te has dado hoy. Porque ni Al ni yo, Dios nos guarde y nos proteja, no sabemos cuánto tiempo vamos a ser mujeres casadas, porque uno puede quedar viudo en cualquier momento. Dios nos guarde y nos proteja de nuevo. Entonces, esto no es como una garantía para la vida en ningún sentido. Claro. Entonces, yo vivo encontrando mi identidad en mi estado civil, o vivo encontrando mi identidad en lo que hago, o en el rol al que Dios me ha llamado en este momento de mi vida, estoy en un problema. Entonces, claro, creo que ahí se genera, perdón que yo hablo como de muchas cosas, pero es que se me conectan los pensamientos. Es un poco la crisis de identidad de muchos solteros adultos en la iglesia, porque dicen, bueno, la iglesia me dice que mi rol, por ejemplo, como mujer, pues estaba aquí de jovencita, y luego mi rol de la mujer, esposa, o la mujer, mamá. Y si no tengo alguno de esos dos roles, o los dos en algunos casos, no me hallo, no me encuentro. Bueno, yo tengo una amiga que dice, bueno, pues por lo menos soy misionera. Aquí me ponen en una parte, donde se sientan los misioneros. Pero si no soy misionera, ¿qué soy? ¿No? O sea, ¿dónde entro aquí? Y eso también viene un problema pues sí, de ubicar la identidad de alguien y su propósito y qué tanto puede también, yo creo que interactuar y compartir con el resto del cuerpo, o sea, con el resto de la iglesia, por el rol que tiene. Y eso es gravísimo, porque se nos divide y es como, no, bueno, pero que tú qué vas a hablar con él con ella si tú eres soltera. O qué vas a hacer tú en este grupo, como si uno aprendiera solo por estado civil. Y eso es un tema. A mí a veces me dicen, mira, pero habla un poquito de matrimonio. Y ya de verdad no lo hago. No es que no me guste el tema, me parece súper chévere. Es un tema de enseñanza bíblica. El matrimonio tiene unas cosas súper chéveres, súper difíciles. Pero siento que hay tanto. O sea, que ya hay tanto de que se habla de eso. Digo, pero ¿para qué voy a hablar yo de eso? Sí, hay mucha gente que lo hace 300 veces mejor que yo, con muchísima más experiencia, más conocimiento. Y hace falta hablar de esto otro. Sí. Tremenda falta de soltería. Y vos sabes una cosa, que eso que estás diciendo como de la segmentación de la gente, a mí a veces me pone en duda. Yo no digo que sea malo, porque creo que cada iglesia tiene que hacer lo que mejor les sirve, pero también creo que la iglesia debe de considerar mejor cómo es eso de segmentar a la gente tanto. O sea, yo creo que, digamos, por ejemplo, nuestro estudio bíblico en nuestra iglesia, que tiene muchas cosas muy lindas y cosas que necesita mejorar, pero algo que tiene muy bueno en nuestra iglesia es que, o sea, a nuestro estudio van personas de 70 años, hay una señora como de 80 y resto, tenemos jóvenes de 20 años, están, digamos, solteras, que están ahí, tenemos una pareja de comprometidos, tenemos una pareja que están embarazados, recién casados, tienen como 1 año y resto, o sea, todas las personas, y una persona como nosotros también que estamos en nuestros 40 y el Señor decidió no darnos hijos. Entonces, nosotros necesitamos eso. Y la gran diferencia que hay, ve que interesante, porque en el mundo, yo lo he dicho en algunos momentos, en el mundo progresista, lo que une a las personas son sus filosofías progresistas, ¿verdad? Es su forma ¿verdad? De que el amor es amor, ¿verdad? Por ejemplo. Pero vos incluso los ves entre ellos, se la pasan agarrados del moño. Eso yo lo veo a veces o sea, peleados. O sea, yo lo veo en gente que conozco,
¿verdad? Y además lo veo hasta en las redes sociales. Los mismos se pasan, una vez que algo pasa que no les gusta, o con solo que uno no sea lo suficientemente progresista, sacado del grupo, ¿verdad? Y nosotros, en cambio, no tenemos eso superficial de una manera de pensar. Lo que nosotros tenemos en común es a Cristo. Y somos uno solo, somos una comunidad. Entonces eso es lo que mantiene mi familia, es lo que me mantiene juntos, es lo que me hace sentir que en mi soledad puedo ir y hablar con mis hermanos y hermanas en el Señor. Es saber que aunque estamos casados y no tenemos ninguna otra pareja de amigos que pasen lo mismo que nosotros, porque nosotros estamos en un limbo rarísimo, claro. O sea, vos y yo viviéramos en la misma ciudad, posiblemente no nos veríamos mucho igual, porque tienes un estilo de vida completamente diferente al mío, tú tienes un bebé. O sea, pero ahorita no veo a nadie. Exacto. Tu vida cambió por completo y ahora tu prioridad es completamente diferente. Y la vida, en cambio, yo sigo casada, pero mis amigos, en realidad, que no tienen nada que hacer, tienen 20 años. Claro. Y tienen algo que hacer y con los que yo me quiero llevar y con los que quiero conversar y los que me edifican todavía más, no porque los jóvenes no lo hagan, tenemos amigos con quienes salimos, pero también como que reunirte con personas de tu edad y demás, eso brilla por su ausencia. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos con eso? De ahí, pues reconocemos que este no es nuestro hogar, que aquí no es donde vamos a tener la vida, ¿verdad? Social perfecta, ¿verdad? Y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y además nos hacemos parte de una iglesia que nos permite compartir con todas las edades sin sentir que tenemos que caber en un bracket, ¿verdad? De la comunidad. Es que eso tiene que ser la iglesia, Ale. Y si eso no... Por eso la gente se queja tanto como de no, es que estoy solo, porque muchas veces como iglesia, o sea, me meto ahí porque yo tengo responsabilidad, todos tenemos responsabilidad de cuando la iglesia no se comporta como debe comportarse, la gente dice, no me hallo aquí, me siento sola, la soledad viene con eso. Y la gran respuesta del Señor a los solteros y a las personas viudas o a las personas que están enfrentando algún tipo de vida solitaria, si se quiere, que no tiene por qué ser solitaria, es eso, es su familia. Es como, ven, ahora eres parte de una familia donde aquí hay abuelos, papás, tíos, amigos, hermanos, niños, y estamos todos aquí para hacer familia. Y bueno, puede ser que yo eso, o sea, yo en esta etapa de mi vida no me ande súper de, eso se dice, en algo que no, con pinche, no, eso es súper venezolano, ¿verdad? Con pinche. ¿Sí? No anda de compinche con la niña que tiene 19 años, es muy posible. No quiere decir que no me pudiera tomar un café con ella, ¿no? O no quiere decir que no puedo, como nosotros tratamos de hacer, nosotros un poco por el ministerio y las misiones acá, tenemos muchos amigos, bueno, nuestra iglesia, de hecho, aquí, yo estoy pagando ahorita, pero José está reunido con un señor de la iglesia, bastante mayor, y es nuestro amigo. Y es súper lindo porque, o sea, recibimos tanto de él y él recibe de nosotros, aprendemos mutuamente, no estamos para nada, o sea, en la etapa de vida no es ni parecida. Pero es que uno crece tanto debido a ello. Y no solamente, digamos, el mayor, el menor recibe del mayor. Es que yo aprendo tanto de mis amigas solteras. Yo hice un live con una amiga, con Caro, ella hablando de su soltería. O sea, yo salí de ese live así. O sea, yo me quedé pensando en todo lo que ella decía, porque además los estados civiles no nos dan un título de sabiduría superior, o sea, para nada. Y la edad no siempre lo hace. Es cierto que yo creo que a veces deberíamos aprovechar más la sabiduría de las personas mayores porque, bueno, eso es también es un hecho, ¿no? Han vivido y uno debería, creo que a veces respetar un poco más eso de muchas maneras. Pero en general, yo misma me digo, o sea, cuando yo me siento sola, y me ha pasado últimamente bastante, digo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo? No estoy buscando mi comunidad. Estoy preguntando en la iglesia de repente quién quiere visitarme un día. Y eso fue lo que hice. O sea, en serio, como mira, me pueden ir a visitar y ves al bebé. Ah, bueno, sí, me sentía súper sola. Entonces, eso es lo mismo que como solteros, los solteros tienen que hacer, viudos, casados, sin hijos, con hijos, y cada quien lo hará en la medida de sus posibilidades en la etapa de su vida. Pero sí creo que quienes de repente nos estén escuchando y tengan algún, no sé, algún tipo de liderazgo y tengan algún control sobre eso, o sea, yo creo que hay que promocionar eso, hay que decir, sí, primero yo creo que hacer un lugar para los solteros en la iglesia que no sea el ministerio del matchmaking, ¿no? Porque, o sea, chévere, es que no está mal si lo haces, pero ese no puede ser el único lugar ni el sentido por el cual estás reuniendo a la gente. Tiene que ser Cristo siempre, porque si no es cristocéntrico,
ningún grupo funciona, por eso se vuelven clubes no grupos, ¿no? No iglesia. Pero al mismo tiempo pienso que tiene que haber un lugar para los solteros, pero al mismo tiempo que esas divisiones que yo a veces tienen su sentido no hagan sentir a la gente sola, porque en ese momento ya no está haciendo iglesia. O sea, o eres iglesia, pero es una iglesia que está dividiendo, ¿no? Entonces, eso es una preocupación que yo sigo teniendo, la verdad. Yo creo que una cosa que a mí me preocupa cuando veo tweets como estos que mencionaste al principio y demás, es la amargura contra Dios que yo veo en muchas personas que no les llega a esa pareja que tanto están orando, ¿verdad? Es esta sensación de Dios me está fallando. Un poco llegan a ese punto, ¿verdad? Donde tú dices, Dios, yo voy a conseguir pareja, ya sé que me la des o no, ¿verdad? Es como, además después se invierten en relaciones de amistad que no son sanas, o sea, de codependencia, con hombres, tal vez amigos, pero no son amigos, no son novios, pero porque no se gustan, pero al final terminan en esta codependencia rara, o amigas incluso entre ellas. Sí, sí. Y yo creo que empieza a surgir, y ahí yo creo que todos tenemos que estar muy atentos, porque la amargura es una tentación para todos nosotros, no solo para los solteros, pero particularmente la forma de amargura que trae la soltería no correspondida por Dios, ¿verdad? Donde Dios nunca llegó y dio, después de que oraron, después de que le impusieron manos, después de que desataron el demonio de la soltería, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que suceden es como Dios me falló, ¿verdad? Dios no le importa, Dios no escucha mi corazón. ¿Ves qué año más terrible? ¿Verdad? Porque al final se convierte en que Dios no está ahí para mí. Dios siempre ha estado ahí. Simplemente tú no has sabido buscarlo en tu necesidad. Lo que has hecho es verlo como Santa Claus, ¿verdad? Que por favor tráeme mi regalo, porque si no, entonces yo no voy a estar contento. Ale, es que el problema es exactamente el que estás describiendo y yo, bueno, normalmente es el mismo planteamiento, pero yo lo plantearía así porque es lo que veo mucho. Cuando la gente tiene un concepto equivocado de la soltería, del matrimonio, y entienden el matrimonio un poco como lo está planteando este señor, ¿no? O sea, como lo mejor que te puede pasar, y a ti te enseñan que Dios es un Dios bueno, que te da todo lo que Él sabe que es bueno. Si el matrimonio es lo máximo y Dios no te lo da, aquí hay una colisión, ¿no? De ideas. Bueno, ¿cómo Dios me va a negar lo que es absolutamente mejor para mí, que es esto, que es el matrimonio? Y yo entré en ese conflicto, porque yo decía, pero es que si esta es la bendición de Dios, ¿por qué me la niega? Si la familia, porque a mí me enseñaban mucho el tema de la familia, además, que por cierto, yo también tenía una situación familiar, o sea, digamos, de mi papá, mi mamá, muy, muy compleja, muy disfuncional, muy sola también. Entonces yo decía, es que Dios no solo me negó una familia como grande, unida, funcional, y bueno, y yo siempre pensé que Dios, en mi equivocación, me iba a redimir mi vida dándome un esposo e hijos, pues nada, a los 21, que era cuando yo quería casarme, imagínate. Entonces yo decía, ¿cómo es Dios bueno si me está negando lo mejor, lo más importante, la mayor bendición? Hasta que, bueno, Él hizo misericordia porque más nada me hizo ver, no, pero es que yo te di ya lo que más necesitabas, que era tu salvación. Y el regalo de la vida eterna es tuyo. O sea, y suena, yo entiendo que para la gente a veces suena eso como muy, como poco práctico, ¿no? Como, bueno, pero la verdad es que en la práctica yo lo que quiero es casarme. Pero al final, o sea, queremos casarnos ¿para qué? Bueno, para obtener entonces esa funcionalidad, esa plenitud, esa compañía, pero todo eso ya tú lo tienes, solo que no, pues, no has podido verlo por quizás estar empeñado en eso. Entonces, es revisar los conceptos de, bueno, ¿qué es realmente lo mejor de Dios para mí? Y es cierto que para cada persona, pues Dios es tan bueno, o sea, nos da unos regalos, unas bendiciones increíbles a lo largo de la vida, pero esos son solo para mí, son como, no sé, como el sobrante de la piñata frente a lo que nos dio ya, que es que no tenemos, o sea, si Él no nos diera más después de salvarnos, si tuviéramos una vida terrible, trágica, espantosa, aún sería demasiado ya lo que nos dio. O sea, aún tendríamos que vivir agradecidos por lo que hizo por nosotros, porque nos salvó de la muerte eterna. Y eso es algo, y un Dios que hace eso,
Y eso es lo bello de Dios, ¿no? Que además, de paso te dice, o sea, te voy a dar buenas dádivas, te voy a dar buenas cosas. Yo amo el Salmo, que es el Salmo 27, que dice que hubiera desmayado yo si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, Dios nos bendice aquí en la tierra también, lo que tú decías. No vamos a vivir en un perenne sufrimiento tampoco. Pero el sufrimiento también trae una bendición enorme. Entonces, vivir así es bien, bien complejo. No, yo concluyo lo que siempre hablamos en todos lados que estoy. La gente quiere fórmula siempre. Entonces, o sí o no. Hay que casarse o sí, y si no me caso, entonces tengo el don de soltería, pero yo no siento que lo tenga, entonces ¿cómo hago? Navégalo con el Señor lo que quiere es enseñarte a confiar en Él te toma de la mano ahí donde estás, ven, yo te muestro, pero no siempre va a ser claro, no siempre te va a contar todo antes por una profecía, ¿no? Es confiar en Él, y bueno, gracias a Dios tenemos la Biblia, ¿no? Que nos va, que es la lámpara a nuestros pies, ¿no? Pero, bueno, nada. Eso. Es que yo me empiezo a pensar en me voy. Me encanta que decía 5 minutos y tenemos mucho más tiempo, pero bueno. No, ya va. Dije, después dije, bueno, me quedo hasta las 6. Y se las 59. Muy bien, muy bien. Deberíamos planear más lives, hablar más de algunas de estas cosas, porque creo que hay mucha tela que cortar, que yo personalmente no hablo tanto en mi plataforma, entonces tal vez te puedes venir como por mi lado, porque vos las hablas mucho más, o sea, no sé ni hasta el cansancio, no sé cómo haces para seguir teniendo contenido en este tema, o sea, es demasiado, a mí me encanta, o sea, escuchar. Hace unas semanas dije, yo creo que ya, o sea, mi esposo dice que yo soy muy buena repitiendo, no me lo dice en un buen sentido, pero yo lo tomo en un buen sentido. A mí me encanta repetir, o sea, yo nací para repetir, me encanta, por eso soy muy intensa. Pero y ayuda, la repetición ayuda, o sea, uno necesita escuchar a veces las mismas verdades. O sea, algo que yo he descubierto que me ha sorprendido es que Dios ha usado ese don de repetición porque es súper necesario. Uno a veces enseña algo y lo dices 35 veces y la gente sí, y siguen un montón de gente que no lo ha escuchado. Yo digo, bueno, no, todavía no están cansados. Pero en estos días, hace un par de semanas me senté y dije, no, o sea, como que ya yo he hablado de este tema y no lo vas a creer, pero hice una lista de videos que quiero hacer, de guiones que quiero hacer de videos, que de ahí pues saco todo. O sea, no se imaginan la cantidad de temas que tengo todavía. O sea, yo decía, pero es que no puedo creer que le sigo sacando eso. Y no son cosas rebuscadas, no es que estoy buscando ahí, no. O sea, yo digo, es que todavía no he hablado ni de esto, ni de aquello. O sea, hay mucho. Pero yo la verdad lo que creo es que este tema de la soltería, como muchos temas, ¿no? Se conecta tanto con lo más importante que es que creemos de Dios, ¿quién creemos que es Dios? ¿Quién creemos que es Jesús y el impacto de lo que Él hizo por nosotros? Y cómo creemos que se debe vivir la vida cristiana. Y al final la respuesta debería ser coherente con lo que estamos diciendo que creemos en la palabra de Dios y muchas veces no lo es. Y creo que, digamos, yo creo que vos también, hasta cierto punto, Clary, vos te diste cuenta de esto, de cómo vivir realmente tu soltería, hasta que el Señor modificó la forma en que vos te relacionabas con Él en general. O sea, cuando tu perspectiva de lo que es ser cristiano cambió y y te diste cuenta que en realidad esto no es un accesorio, ¿verdad? Que no es una cuestión ahí que le añadís, que no es que está en función de tu vida. O sea, todo lo que la mayoría de los creyentes entramos a la iglesia, especialmente ya cuando somos más viejitos, entramos a la iglesia y empezamos a construirnos esta imagen de un Dios que finalmente está a nuestro servicio, más que nosotros al servicio de Él. Y tenemos esta cosmovisión cristiana, ¿verdad? Donde estamos viendo todo a través de la óptica bíblica. ¿Por qué? Porque no la conocemos, porque no nos han enseñado bien, o sea, todas estas cosas, ¿no? Porque no hemos aprendido los matices, ¿verdad? De las aparentes contradicciones, ¿verdad? Ya vi que todo el mundo estaba desesperado porque estaba diciendo que hubo contradicciones. Que la vida se contradice. Aparentes contradicciones, porque obviamente es con discernimiento que vamos viendo. En realidad no son contradicciones, es que son momentos en los que una cosa se aplica y en otro momento la otra se aplica. Eso es lo que quiero decir. Pero que aparentemente parece que están diciendo lo contrario. Pero entonces cuando empezamos a entender cómo es que es caminar con el Señor, ahí es donde de pronto la soltería como que se alinea a ese mismo pensamiento. Y todo lo demás. Como el dinero, ¿verdad? La vida en comunidad, el ejercicio, la alimentación, o sea, todas las áreas de nuestra vida se empiezan a acomodar. ¿Quieres trabajar en tu soltería? Léete el libro de Clara, ¿sí? Pero léete la Biblia.
Aprende. Empieza por la Biblia, por favor. Exacto. Cuando tú aprendas a ser cristiano y aprendas y tengas esta cosmovisión bíblica, eso se te va a ir acomodando. Preocúpate por el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Hay tantos solteros que lo que quiere es el próximo libro que le ayude a entender, que el próximo video de Clara, que el próximo video de Alejandra y de quien más sea, ¿verdad? Que me digan qué hago y qué libro me tengo que leer para poder navegar esto. Mamacita, vaya y lea la Biblia. Aprenda a crecer en el Señor, ¿verdad? Ubíquese en su caminar con Cristo y el Señor, vea, poco a poco le va a ir trayendo el discernimiento que tanto anhelas, ¿verdad? Y el gozo que también estás buscando en Él. Eso es mi consejo final. Ale, y yo diría que, y ellos saben, porque pues los que me siguen fielmente saben que yo les digo las cosas como son. Y el problema ni siquiera es que yo no me encuentro con tanta gente preguntándome qué me leo para navegar esto. No, es qué leo para encontrar pareja. O sea, o cada, bueno, voy a decir cada porque creo que por volver todo un absoluto también es peligroso, pero bueno, una inmensa mayoría de todos los posts, videos de soltería, hablan de soltería, soltería, soltería. Hablan solamente de cómo encontrar pareja, cómo salir de la soltería. No es cómo navegar la soltería. Y en concordancia con lo que acabas de decir, yo cuando hubo un cambio grande en mi vida con respecto a cómo vivía mi soltería, y fue muy central el tema de soltería, pero era porque era el tema que yo tenía idolatrado, el del matrimonio. O sea, y por eso fue como un gran cambio, ¿no? Un breakthrough en mi vida cuando el Señor en su misericordia me dijo, mira, abre tu Biblia, por favor, deja. Y creo que también fue porque yo había buscado tanto, como libros, prédicas, y había buscado, y nada me decía, nada me calmaba mis preguntas. Porque la verdad, al menos en ese momento no había contenido que me dijera, bueno, ¿qué hago? Porque lo he intentado todo y sigo soltera. O porque Dios no me ha mandado un esposo. O porque si el casarse es lo más importante porque Dios no. Y yo sabía que yo no tenía, a ver, yo tenía que tener el don esa es mi posición al menos, que tenía que tener el don de soltería porque estaba soltera. Así de sencillo. Pero yo decía, o sea, yo estoy segura que yo pa' monja no nací, ¿no? Entonces yo decía, pero y entonces, y el Señor me tuvo una paciencia, porque creo que en miren esto, qué triste. Y yo siempre cuento todo mi testimonio desde la vergüenza personal. Yo en la desesperación fue que abrí la Biblia. Fue que dije, ya va, o sea, vamos a ver qué es esto. Y cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, como con ese enfoque, ¿no? De, mira, mi corazón está sediento por algo que no termino, y yo vengo aquí a la iglesia y yo sigo y yo dirijo la alabanza, porque, o sea, imagínense, y yo cantaba Jesucristo basta, pero yo no sentía que Jesucristo bastara, nunca. O sea, era como, qué bello Jesús, pero qué más bello va a ser cuando me case. Y yo soñaba, ¿no? Con hacer mis votos y el vestido. Y cuando yo abro la Biblia, me acuerdo, nunca me olvidaré, estaba leyendo Juan, y era como, pero, o sea, pero yo así como yo, porque no había leído esto antes. O sea, lo había leído, pero no le había hecho caso. Pero era, ya va, por aquí dice que lo llena todo en todo. Y aquí dice que Él es suficiente. O sea, y además como empieza, por ejemplo, Juan describiendo a Jesús en el Evangelio, que es una forma tan sublime, ¿no? Que yo decía, pero es que yo lo he entendido. Yo no voy a ser tan osada de decir que yo no era cristiana, porque sí creo que era cristiana, pero una cristiana muy bebé y muy mediocre en esa época. Y era como, si yo no puedo vivir mi vida coherentemente con esta verdad, entonces mejor no soy cristiana. Porque si yo vivo mi vida, si yo me atrevo a decir que si yo no me caso no voy a ser feliz, pero que yo soy cristiana y que creo lo que dice la Biblia, o sea, hay una incoherencia allí, pero bueno, de blanco y negro. Entonces, por eso me encanta esa invitación que les he hecho a la gente. O sea, no la lean, estudien su Biblia. Siéntense a estudiar la Biblia. No importa, no tienen que hacer la Biblia en un año. No la tienen que hacer en un año si no quieren. Quédense en un pasaje 3 meses si quieren, pero siéntense a estudiar la Biblia porque ahí se encuentra todo. Yo creo, Ale, no sé si esto está mal que lo diga, yo creo que mucha gente que, si Dios quiere, compran mi libro, se van a llevar una sorpresa que no están esperando. Porque es posible que como es un libro de soltería, la gente cree que lo va a abrir y va a encontrar ahí como, ay, me van a decir cómo me caso, o cuánto me va a durar esta soltería. Y el libro no es eso. El libro de verdad
y todo lo que yo enseño, o sea, realmente no es un secreto porque es lo que ven en mi canal de YouTube. Es eso, o sea, es lo que dice la Biblia acerca de quién es Jesús y de qué significa eso para ti y de cómo respondemos a eso. Aplicado obviamente a la soltería, pero es eso, ¿no? O sea, no te voy a decir aquí ni con quién te vas a casar, ni si te vas a casar o no, porque eso no es lo más importante. Y bueno, no sé si la gente lo compra y luego lo devuelva. No lo sé. No, seguramente que no va a estar bueno. Me emociona mucho recibirlo, mi amiga. No sé, yo soy la que lo quiero recibir. Eso. ¿Cuándo sale el tuyo, por cierto? Mío. ¿Ah? Sí, ahorita recibes el mío. Pero ¿cuándo lo voy a recibir? Quiero saber. El mío sale en teoría, bueno, me acaban de decir, todavía estoy en eso, hablando con Lifeway, que eso tenemos el mismo editorial. Y bueno, de hecho, yo te mandé a Lifeway. Yo les dije, vaya, tengo Clara Matías. O sea, Ale fue quien me presentó a Lifeway. O sea, ese libro va a estar en sus manos gracias a Ale. Al Señor y a Ale. Al señor. Sí, pero bueno, fíjate tú vea, aquí me lo trae el marido. Vean lo que lindo. No, Ay, no es se llama. Y bueno, creo que va a salir a partir del 15 de enero. No, pero ya. Adelantando, creo que a partir del 1 de febrero lo van a poder comprar en Amazon Kindle, si quieren tenerlo en digital. Y más o menos como a finales de febrero, marzo, ya va a estar físico en muchos países, especialmente primeramente en México, porque Amazon México lo tiene, y así va a ser seguro el tuyo también. O sea, apenas salga, va a ser primero que salga en México, en Estados Unidos, luego en México, y luego ya se empieza a distribuir con todas las... Ay, pero es súper, o sea, súper pronto. Yo sé que has esperado un montón, pero ya está nada para que... Ay, pero ¿y cuándo me llega a mí? No sabes. Porque a nosotros siempre nos llega un poquito antes. Yo creo que debería llegarte, quizás ahora en diciembre, pues yo les mandé a ellos todos los nombres, ya te tenían a ti, de hecho, en la lista, de las personas que querían enviárselo y no sé cuándo lo iban a enviar, pero ahí te cuento, qué emoción. No, yo lo quiero ya porque yo siempre recibo un montón de cajas de gente que admiro mucho, pero no siempre de libros de gente que conozco. O sea, como que es súper proceso de todo. Así que qué bendición la oportunidad que el Señor nos da, la verdad. Y la gente que quiera que no me puedo leer el libro, que no me lo puedo comprar porque lo están diciendo, pues miren, para eso tenemos estos canales que son gratuitos, que tenemos gente que nos apoya en distintas plataformas para que podamos hacer el contenido gratuito y que ustedes puedan acceder a él. Entonces, sí, pues todavía no pueden leer, pues métanse. Ale tiene YouTube, yo tengo YouTube, ambas tenemos Instagram, pues ahí está. Ahí está. Sigan a todo mundo ahí. Amiga, qué bueno que pudimos sacar este espacio, aunque no lo calculamos, pero la próxima vez hagamos más, pues no hemos hecho tantos lives, deberíamos de... No hemos hecho tantos lives. No, yo en general no hago tantas colaboraciones porque siento, primero no tengo control verbal. O sea, eso es un gran problema. No, pero en serio, es un problema. O sea, eso también debería controlar y no lo controlo. Y segundo, que como quiero medir el tiempo, entonces, no, pero la verdad es que ahorita me acaba de cambiar un poco otra vez la dinámica con el bebé. O sea, teníamos una dinámica y ahora cambió completamente. Y solo voy a tener como 3 horas laborales diarias, si acaso. Wow. Y bueno, o sea, el Señor me está llamando a la disciplina y mi rol ahorita principal es ese. No lo será así toda la vida, pero en este momento es ese. También el bebé está muy chiquito. Cuando ya crezca más, ya hay más flexibilidad. Entonces me toca priorizar qué hago con mis 3 horas diarias. Y entonces me tomo un live y duró 3 horas en el live. Entonces, ¿cuál ha sido tu live más largo? O sea, ha sido como de cuánto tiempo. Como, yo creo que he llegado a 2 horas. Yo creo que he llegado a 2 horas. Sola. Sí, es que yo no tengo... No, y lo peor es que yo lo digo, pero era importante todo lo que dije. No, a mí me pasa lo mismo. Y mis historias son kilométricas, pero la gente las ve, es lo más lindo. Sí, a mí me sorprende. Yo a veces digo, no, pero mejor se ve más al grano. A veces, obviamente uno tiene siempre que pedirle al Señor sabiduría y dominio propio, ¿no? Incluso en... Sí. Pero a veces también pienso que, digamos, siempre con mesura, pero Dios nos hizo también de una manera, ¿no? Y hay gente que le gusta a alguien que quizá vaya más al grano, que sea más digamos, no sé si más ¿cómo se llama? Más comedido con eso del tiempo. Yo no lo soy, pues. Y eso le gusta a ciertas personas y aprovechan de eso porque a uno le gusta explicar e ir punto por punto y justificar y el fundamento, introducción, conclusión, nota al pie.
Y está bien, o sea, con que eso edifique, porque pues ese es el punto, ¿no? O sea, que sea para edificación, pues yo creo que es como lo más importante. Total. Pero sí voy a dejar para aprovechar este ratico que me queda para hacer unas cosas que tengo que hacer. Antes de volver a mi bebé, que bueno, ya se va a dormir seguramente. Pero bueno. Mándale un abrazo a tu esposo y Ay, seguro. sigues queriendo ser amigo de tu esposo, así que yo no sé si le escribirá, pero algún día le escribirá. O sea, si le escribe y él no le responde, Ah, es igual que mi esposo. que Nunca. me digas, pero que no se ofenda. O sea, eso no es personal ni nunca lo será. Para, Pero puede ser que nunca responda, pues. Estefan es exactamente así. Es más, es la primera vez que escucho que hay otra persona como él. Ah, no, él es O así. sea, es una cosa que es como imposible que responda. Digamos, el hombre está en su cosa y él está pensando en griego y en hebreo y eso es lo único que tiene. Así. José así está haciendo su maestría ahorita y es como, es más, cuando yo quiero hablar con él, o sea, quiero como que conectemos, nada, busco un tema de la maestría y digo, ay, mire, ¿qué piensas de esto? Y ahí conectamos porque ahí está en ese momento. Pero bueno, qué chévere, ¿no? Bueno, Pero no, hay un crossover ahí, sería lindo un día, vamos a ver si lo logro. está bien. Bueno, Ale, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar, bueno, gracias por meterte, porque si no, no hubiésemos hecho el... No dije nada. Vos eras como, bueno, Ale, está bien, te voy a meter. Y yo ni siquiera había dicho nada. Yo nada más. No, porque el público te clamaba y a mí de verdad era por mi problema de control del tiempo, o sea, no es por nada más. Yo dije, ay, bueno, voy a terminar la idea y le invito, pues. Bueno, amiga, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Bye. Chao, gracias a todos.